Están haciendo exactamente lo que nos dice la profecía de los últimos tiempos, rumores de desastres de guerra. Miremos en Mateo capítulo 24, donde los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuáles serán las señales de tu regreso? ¿Qué haremos si no sabemos cuándo va a pasar? A su pregunta, Jesús dio una respuesta directa e inequívoca. Podemos agradecer a Dios que haya respondido de una manera tan directa. En el libro del Apocalipsis da una respuesta mucho más detallada y completa. Pero aquí ofrece un resumen de las señales que precederán a su llegada. Los discípulos se acercaron en secreto a Jesús, que estaba sentado en el monte de los olivos. Mateo, capítulo 24, versos 3 al 36 nos relata, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo?» Y Jesús respondió y les dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a mucha gente, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os alarméis, porque esas cosas deben suceder, y aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambrunas y terremotos en diversos lugares. Pero todas estas cosas son solo el comienzo de los dolores de parto. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis odiados por todas las naciones a causa de mi nombre. Y en aquel tiempo muchos caerán, y unos a otros se traicionarán, y unos a otros se aborrecerán, y se levantarán muchos falsos profetas, y engañarán a mucha gente. Y debido a que la anarquía aumentará, el amor de la mayoría de las personas se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entienda el que lee. Entonces los que estén en Judea deberán huir a las montañas. El que esté en la azotea no debe bajar a sacar cosas de su casa, y el que esté en el campo no debe volver atrás a buscar su manto. Pero ay de las mujeres que estén encinta y de las que estén amamantando en aquellos días. Orad también para que cuando huyáis no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación. Esto no ha ocurrido desde el principio del mundo hasta ahora, ni volverá a suceder. Y si esos días no se hubieran acortado, no se habría salvado ninguna vida. Pero por el bien de los elegidos, esos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice, «He aquí, aquí está el Cristo», o «está por aquí», no le creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, hasta a los elegidos. He aquí, os lo he dicho de antemano. Así que, si os dicen, «He aquí que está en el desierto», no salgáis, o «He aquí que está en las habitaciones interiores», no les creáis. Porque así como el relámpago viene del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con un gran toque de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora aprende la parábola de la higuera. Tan pronto como su rama se vuelve tierna y brotan sus hojas, sabes que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, reconoced que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahora, en ese pasaje, dio 4 señales distintas de su venida. Uno de los 4 signos ya está ahí, mientras que los otros 3 no. Por eso digo que estamos en el principio del fin de los tiempos. Entonces, ¿cuáles son exactamente estas 4 señales que nos dio? El primero son claramente los desastres en el mundo. Y menciona, por ejemplo, guerras, hambrunas y terremotos. Esto ciertamente está sucediendo, pero ha estado sucediendo durante más de 2000 años, y cada vez son más intensos. Como primera señal vemos que hay guerras, rumores de guerras, terremotos y hambrunas.
Jesús nos advierte que no nos dejemos engañar por falsos salvadores y falsos mesías, especialmente cuando los desastres naturales crean confusión. Algunos individuos han explotado estas situaciones, afirmando ser salvadores, solo para llevar a otros a la tragedia. A medida que aumentan los problemas, también aumentan los falsos libertadores. Jesús nos aconseja que no nos alarmemos ni nos preocupemos cuando oímos hablar de nuevos conflictos, tragedias o hambrunas. Dijo algo sorprendente. Estos son acontecimientos dolorosos, pero no son dolores de muerte, son dolores de parto. Entonces, cuando lees sobre desastres en los medios, estos son los dolores que significan que algo nuevo está por nacer. Esto debería cambiar completamente nuestra actitud. Sabemos hacia dónde está llegando el mundo. No debemos alarmarnos ni desanimarnos por los problemas del mundo. Los desastres son como el dolor del parto. En un mundo nuevo, podemos sentir compasión por los que sufren y deberíamos ayudarlos. Pero en el fondo de nuestro corazón debemos mantener la esperanza. Estamos anticipando el nacimiento de un mundo nuevo, por lo que no debemos desanimarnos por los problemas del mundo. En pocas palabras, no debemos entrar en pánico ni perturbarnos, sino más bien regocijarnos y verlos como señales de que algo nuevo está sucediendo. La segunda señal de su venida no está en el mundo, sino en la iglesia. Los desastres en el mundo son la primera señal. La iglesia, no el mundo, es el segundo signo de su venida. La primera advertencia son los desastres en todo el mundo. El segundo son los cambios en la iglesia. Así como dividió la primera señal en 3 partes, guerras, terremotos y hambrunas, divide la segunda señal en 3 partes, todas las cuales ocurren dentro de la iglesia. La primera parte es la persecución, por lo que seremos odiados en todas las naciones. El segundo aspecto de este signo sería una reducción significativa del tamaño de la iglesia. El amor de la mayoría de las personas se enfriará cuando toda la iglesia esté bajo presión. Y cuanto más se acerquen a la plena madurez, más tensión habrá entre ellos. Por lo tanto, es natural que los cristianos estén bajo mucha presión. Al final, los cristianos son inadaptados sociales, por lo que habrá odio. Este mundo no nos pertenece. Nuestra ciudadanía está en los reinos celestiales. Somos únicos, y es por nuestra singularidad que puede surgir el odio. Como Jesús era tan diferente de los demás, atrajo odio contra sí mismo. Juan 15, 19 dice: Si fuerais del mundo, Él os amaría como a suyos. Al contrario, el mundo os odia, porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo. No es divertido ser despreciado. La tercera señal del fin de los tiempos es la angustia de Jerusalén, que será geográficamente limitada. Jesús cita las profecías de Daniel en este pasaje, haciendo referencia a un personaje llamado la abominación desoladora, mencionado 3 veces por Daniel. Esto se refiere a un hombre que se establece en la ciudad de Dios. Dice ser Dios y se niega a aceptar la voluntad de nadie por encima de la suya. La llegada de este tirano tendrá ramificaciones globales centradas en Jerusalén, el lugar santo. Jesús dijo que la cuarta señal de su venida vendrá inmediatamente después de la tercera señal. Así sabremos cuándo vendrá y estaremos listos. Cuando llegue esa señal, no habrá peligro de falsos profetas o falsos mesías, y no habrá engaño porque sucederá demasiado rápido. Se apagará toda la luz natural. El sol se oscurecerá y las estrellas caerán. Se pueden encontrar muchas predicciones de esto a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, Isaías predice que los cielos estarán enrollados como una alfombra. Todas las estrellas del cielo serán disueltas. Los cielos se enrollarán como un pergamino, y todas sus estrellas caerán como hojas secas de la vid, como follaje de la higuera. La luz natural desaparecerá, dejando solo la luz artificial para iluminar la tierra. ¿Qué está pasando? La gente puede preguntar. Los cristianos exclamarán: el sol, las estrellas y la luna dejarán de brillar justo antes de que eso suceda. Dios apaga las luces del cielo para prepararse para el resplandor de la luz del relámpago que marcará su regreso. Luego, regresa en las nubes al planeta Tierra y lo encontramos. No nos reuniremos en un estadio terrenal, porque no hay uno lo suficientemente grande para albergar a una multitud tan grande. Lo alcanzaremos en el aire, y eso será suficiente. ¿No es una perspectiva fantástica? Cuando ves todas estas cosas, sabes que Él está a las puertas, a punto de cruzar. El libro del Apocalipsis es escalofriante, no por su historia de terror, sino porque retrata la batalla final entre el bien y el mal, marcando el final del viaje humano.
Es un relato profético del fin del mundo tal como lo conocemos, con imágenes vívidas que producen una sensación de asombro. En Apocalipsis 6 se mencionan los búnkers, y los capítulos 6 al 16 de Apocalipsis cubren a Satanás en la tierra. Esta parte del libro es crucial y puede resultar difícil de entender. Desgraciadamente hemos llegado a la parte más desagradable del libro, a los peores juicios. La situación se deteriorará significativamente antes de que se pueda ver alguna mejora. El escenario que se describe en los próximos capítulos es sombrío, pero es importante señalar que representa lo peor que puede ser. El lector puede consolarse con el hecho de que las cosas solo mejorarán de ahora en adelante. Sin embargo, los próximos capítulos son lo suficientemente angustiosos como para que uno se sienta incómodo. Los búnkers son mencionados como parte de una profecía aún por cumplir, ya que son parte de los 7 sellos que forman parte de los juicios de Dios del fin del mundo, explicados en Apocalipsis capítulo 6, versos 1 al 17. Aunque vemos el resultado de los búnkers en Apocalipsis 6, la acción comienza en el capítulo 5 de Apocalipsis. En la visión de Juan hay 7 sellos en el cielo. A medida que se rompe cada sello, se desata un nuevo juicio sobre el mundo. La apertura del rollo trae juicio sobre el mundo. La búsqueda de alguien digno de abrir el rollo celestial en Apocalipsis 5 es el preludio de la apertura de los 7 sellos en la visión de Juan. La búsqueda de alguien digno de abrir el libro es significativa porque enfatiza la importancia de encontrar a alguien que sea justo y digno de provocar el juicio de Dios. En Apocalipsis 5, Juan llora porque no se encuentra nadie que sea digno de abrir el rollo, pero luego se le dice que el león de Judá, Jesucristo, es digno. Luego se representa a Jesús como un cordero inmolado, lo que enfatiza la naturaleza sacrificial de su muerte y su voluntad de asumir los pecados del mundo. Juan escribe: «Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un rollo con escritura por ambas caras y sellado con 7 sellos. Este rollo incluye los juicios de Dios. Solo Jesús es juzgado digno de romper los sellos y abrir el rollo. Cuando se abra el rollo, el mal finalmente será juzgado y el mal no continuará plagando la tierra». Apocalipsis capítulo 5, versos 7 al 9 dice: «Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno de ellos arpas y copas de oro llenas de olores, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú eras y nos has redimido para Dios con tu sangre. De cada linaje, lengua, pueblo y nación, el Cordero comienza a abrir los sellos en medio de la adoración que se le debe. Con cada sello abierto, el rollo se puede desenrollar un poco más, revelando gradualmente los juicios que Dios tiene reservados para el tiempo de la tribulación. Las consecuencias de los búnkers se revelan en el 6º sello. Según el libro del Apocalipsis, los primeros 4 de los 7 sellos están abiertos, desatando a los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos juicios se representan como un caballo y un jinete que representan la muerte, la guerra, el hambre y la pestilencia respectivamente. Cada jinete simboliza una fuerza destructiva que trae devastación y desesperación generalizadas a la tierra. El 5º sello del rollo indica a aquellos que serán martirizados por su confianza en Cristo durante la tribulación. Entonces finalmente llegamos al 6º sello. Cuando se abrió el 6º sello, Juan vio terribles perturbaciones cósmicas. Hubo un gran terremoto. El sol se puso negro, la luna se puso roja como la sangre. Las estrellas cayeron a la tierra. El cielo se dobló como un pergamino. Se movieron montañas e islas. Este día se llama el gran día de su ira. Apocalipsis capítulo 16, versos 12 al 17. Y miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se volvió negro como cilicio, y la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera arroja sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un pergamino enrollado, y todo monte e isla fueron removidos de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los valientes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y dijeron a las montañas y rocas: caigan sobre nosotros. Y escóndenos del rostro del que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá resistir? Tenemos aquí
El sexto sello abierto. Juan describió cómo la gente reaccionó ante estas terribles angustias cósmicas, escondiéndose en cuevas y tratando de aislarse de Dios y de Cristo. En ese fatídico y terrible día, una sensación de terror y miedo se apoderó de personas de todos los ámbitos de la vida. La aprehensión y la ansiedad eran palpables al afrontar el futuro desconocido e incierto que les esperaba. La enorme magnitud de la fatalidad inminente era abrumadora. Ninguna autoridad, grandeza, riqueza, valor o fuerza podría sostener a la gente en ese momento. Incluso los esclavos muy pobres, que se diría que no tenían nada que temer porque no tenían nada que perder, quedaron asombrados ese día. En el momento al que nos referimos, ninguna autoridad, grandeza, riqueza, valor o fuerza podría brindar apoyo al pueblo. Ningún búnker o jaulas de acero elegantes darían la sensación de ser lo suficientemente seguros. Incluso aquellos que se consideraba que no tenían nada que temer, se sentirían asombrados ese día. La situación sería tan abrumadora que desearía que todo colapsara. Tómate un momento para observar la escena frente a ti y nota el miedo y el asombro en los rostros de esas presentaciones. Sus reacciones son sin duda intensas y palpables, mostrando la gravedad de la situación. En tiempos de extrema dificultad, las emociones de las personas pueden volverse tan intensas que pueden sentir que las están llevando al límite. El peso de sus problemas puede volverse tan insoportable que pueden sentir que no tienen más remedio que darse por vencidos. Cuando la situación se vuelve tan terrible que la gente se siente desesperada, es posible que incluso deseen que las montañas caigan sobre ellos y las colinas los cubran. Preferirían desaparecer por completo y dejar de existir. Observe también la causa de su terror, es decir, el rostro enojado del que está sentado en el trono y la ira del Cordero. Todos los individuos son igualmente humillados por la ira de Dios. Este juicio es especialmente profundo, ya que es la ira del Cordero. Es la ira feroz del amor, la ira del amor desinteresado que ha hecho todo lo posible por nuestra salvación. Esta ira nos dice con absoluta certeza que el mal eventualmente será destruido por Dios. Dicen que sus búnkers los esconden del rostro de aquel que está sentado en el trono. La gente no solo se esconde del miedo al castigo, sino también de la visión misma del Todopoderoso que reina en los cielos. Lo que más aterroriza a los pecadores no es solo la idea de morir, sino la presencia intimidante y abrumadora de Dios mismo. La declaración enfatiza la unidad inseparable entre Cristo y Dios. Sugiere que cualquier cosa que cause desagrado a Cristo también causa desagrado a Dios, ya que son uno y lo mismo. Esto implica que la voluntad y la intención de Cristo y Dios son idénticas y comparten un único propósito divino. Aunque Dios es invisible, puede hacer que los habitantes de este mundo tomen conciencia de su severo disgusto. Aunque a menudo se representa a Cristo como un cordero manso, es importante recordar que es capaz de enojarse. La ira del Cordero es sumamente aterradora. Si el mismo que nos salva de la ira de Dios se convierte en nuestro enemigo, ¿quién abogará por nosotros? Aquellos que sean víctimas de la ira del Redentor quedarán sin esperanza. Su destino quedará sellado sin posibilidad de redención. Este es el fondo mismo de la desesperanza y la desesperación. A lo largo de la historia, a las personas se les han presentado oportunidades y períodos de gracia para enmendar sus pecados. De manera similar, Dios también tiene su propio día de justa ira, un día en el que todos los pecadores tendrán que afrontar las consecuencias de sus malas acciones. Este día será tan terrible que ni siquiera los pecadores más valientes podrán presentarse ante Dios. El pueblo de Judea y Jerusalén experimenta el terror de este día durante su destrucción, y este caerá sobre todos los pecadores impenitentes en el día del juicio final. La angustia, el miedo y la desesperación que experimentarán los pecadores ese día serán inmensurables. En tiempos de dificultad, los humanos buscan refugio y seguridad donde quiera que puedan encontrarlos. Es durante esos momentos cuando se hace evidente la naturaleza fugaz y temporal de la existencia humana. La agitación en el cielo no es solo un suceso ordinario, sino una advertencia de un terror mayor por venir. Es la expresión de la ira de Dios, una fuerza aterradora e inspiradora que está más allá de la comprensión humana. La ira del Cordero es una frase utilizada por personas aterrorizadas para describir las calamidades que experimentan. Vale la pena señalar que no ven al Cordero de Dios que dio su vida por el pecado humano, ni a Dios que envió a su Hijo a morir como la causa de estas calamidades. Juan, capítulo 3, versos 16 y 17 exclaman: Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que así cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna.
porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. La gente del mundo todavía ve a Dios como un ser vengativo. La ira de Dios, por supuesto, es un tema básico de la Biblia. El Apocalipsis nos dice mucho al respecto. Apocalipsis capítulo 19, verso 15. De su boca sale una espada aguda, su palabra, con la cual herirá a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y pisará el lagar del vino del ardor de la ira de Dios, el Todopoderoso, a juicio del mundo rebelde. Otro término para el día del Señor es día del juicio, como lo describen los profetas Joel y Sofonías. Joel lo describió como terrible, mientras que Sofonías lo caracterizó como un día de angustia y ruina, un día de oscuridad y tristeza, un día de nubes y negrura. La ira de Dios no es una manifestación de odio vengativo o de venganza personal, más bien es la santa respuesta de Dios al pecado del que no se arrepiente, que es la causa fundamental de la miseria y el sufrimiento que los humanos se acarrean durante este tiempo de juicio. Incluso los reyes y los pueblos de la tierra pueden hacer una pregunta legítima: ¿quién podrá permanecer en pie? Esta pregunta es en realidad una cita de Malaquías 3:2. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? En el libro de Isaías hay una referencia a los cielos enrollados como un rollo, en relación con el día del Señor. Esta ilustración simboliza un juicio cósmico, donde Dios castiga a las naciones malvadas. El pasaje también menciona al ejército del cielo, marchitándose como una hoja de higuera. Además, el pasaje indica que la lealtad última a Jesucristo, más que el estatus social, determina el destino de cada uno. En la antigüedad, las personas a menudo eran categorizadas por sus diferencias, como esclavos y libres, pero la muerte niega tales distinciones. Job, capítulo 3, versículo 19. Pequeños y grandes allí están, y el siervo queda libre de su Señor. Juan enfatiza en el versículo 15 que nadie, desde el más alto hasta el más bajo, estará exento de juicio. Los versículos anteriores indican que frente a los desastres naturales, la humanidad a menudo se ve impulsada a admitir algo típicamente suprimido, la admisión de que Dios es Dios, y que lo que está sucediendo es su juicio. Los acontecimientos inminentes eran importantes, y una serie de sucesos hicieron que ese periodo fuera excepcionalmente terrible. 1. Hubo un gran terremoto. 2. El sol se volvió negro como silicio hecho de pelo, lo que pudo deberse a un eclipse total o a la caída política de las autoridades gobernantes. 3. La luna apareció tan roja como la sangre. 4. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra. 5. El cielo retrocedió como un pergamino que se enrolla. 6. Cada montaña y cada isla fueron movidas de su lugar. A lo largo de la Biblia hay numerosas referencias a disturbios celestes que se cree que significan la llegada del Mesías. Estos sucesos han sido mencionados en los libros proféticos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel y Sofonías, así como por el propio Jesús. Se describen con gran detalle y se cree que tienen un significado simbólico significativo sobre la llegada del Mesías. Esto lo vemos en Sofonías capítulo 1, versículos 14 al 16. También vemos algo igualmente desastroso en Joel 2, 10 y 11. La tierra tiembla ante ellos, los cielos tiemblan, el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su brillo. El Señor pronuncia su voz delante de su ejército, porque su campamento es muy grande, porque fuerte y poderoso es el que cumple obedientemente su palabra. Porque en verdad el día del Señor es grande y muy terrible, causante de pavor. ¿Quién puede soportarlo? En el Antiguo Testamento, los terremotos a menudo se consideraban una señal de intervención divina. Por ejemplo, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, toda la montaña tembló violentamente. El profeta Isaías también predijo que un día el Señor sacudiría la tierra como forma de castigo. En el libro de Ageo, el Señor mismo declara que pronto sacudirá los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, para demostrar su poder y autoridad. Esto sin duda muestra el poder de Dios. Lo mejor es considerar estas imágenes como reales pero poéticas. Juan no utilizó un lenguaje científico técnicamente preciso, sino que simplemente describió lo que vio. Las similitudes entre estos juicios y lo que Jesús dijo en Mateo 24:29 son obvias. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo. Cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. El día del Señor. Este lenguaje también se refleja en el Antiguo Testamento. Isaías 2:19.
Los hombres entrarán en cuevas de las peñas y en cavernas de la tierra, lejos del terror de Jehová y del esplendor de su majestad, cuando se levante para aterrorizar la tierra. La frase Día del Señor se usa más de 25 veces en la Biblia. La frase, sin embargo, no se usa para referirse a un día específico, sino a un período de tiempo descrito como el tiempo de Dios. Este período de tiempo se caracteriza por la intervención divina de Dios en los asuntos humanos, que resulta en el triunfo final de Dios sobre el mal. La idea detrás del Día del Señor es que el tiempo presente pertenece a la humanidad, pero no durará para siempre. El Día del Señor es un tiempo de ajuste de cuentas cuando Dios juzgará al mundo y pondrá fin a la era del poder humano. La Biblia describe el Día del Señor como un tiempo de gran agitación, cuando el mundo será sacudido hasta lo más profundo. El Mesías, que es Jesús, vendrá a la tierra y pondrá fin a la era humana. Él traerá el Día del Señor, un tiempo en el que la gloria de Dios será revelada y su reino será establecido en la tierra. En resumen, la frase Día del Señor se refiere a un periodo de tiempo en el que la intervención divina de Dios pondrá fin a la era de dominio humano y establecerá su reino en la tierra. Es un tiempo de ajuste de cuentas, juicio, esperanza y redención, cuando vendrá el Mesías y el mundo será transformado. Llegará el día del Señor de los ejércitos. Ese día la gente estará aterrorizada. Ese día la gente será humillada y la mirada orgullosa del hombre disminuirá. Solo el Señor será exaltado en aquel día y no habrá más idolatría. El día del Señor es el día en que Dios será glorificado y todos serán testigos del terror del Señor y de la gloria de su majestad. La alta torre, la fuerte muralla fortificada, los impresionantes barcos de Tarsis y las hermosas balandras, todo esto demuestra el colmo del orgullo y la arrogancia del hombre. Sin embargo, en el día del Señor, todos los logros orgullosos y altivos del hombre quedarán reducidos a nada. El único que será exaltado ese día es solo el Señor. Dios interviene en la historia para cumplir un aspecto específico de su plan. En el Nuevo Testamento, esto se conoce como la visita del día de la ira y el gran día del Dios Todopoderoso. El resultado final de este día será la humillación de la arrogancia y el orgullo humanos y la exaltación del Señor únicamente. Las profecías sobre el día del Señor finalmente se cumplirán al final de la historia, donde Dios castigará el mal y cumplirá todas sus promesas con su maravilloso poder. ¿Cuál es la comprensión bíblica de la ira de Dios? La ira se refiere a la reacción emocional ante la percepción de injusticia o mala conducta. Puede describirse como ira, vejación, indignación o irritación. Tanto los humanos como Dios pueden exhibir ira, pero hay una diferencia significativa entre los dos. La ira de Dios es distinta de la ira del hombre. La ira de Dios siempre es santa y justificada, pero la ira del hombre rara vez está justificada y nunca es santa. El Antiguo Testamento describe la ira de Dios como una reacción divina al pecado y la desobediencia humana. Con mayor frecuencia, la idolatría desencadena esta ira divina. Por ejemplo, el Salmo 78 relata la idolatría de Israel. La ira divina apunta constantemente a aquellos que no siguen la voluntad de Dios. La ira de Dios contra el pecado y la desobediencia está completamente justificada porque el plan de Dios para la humanidad es santo y perfecto, tal como Dios mismo. Dios ha creado una manera de recibir su favor divino, que es a través del arrepentimiento. Al arrepentirse, un pecador puede apartar de sí mismo la ira de Dios. Sin embargo, si alguien rechaza este plan perfecto, rechaza el amor, la misericordia, la gracia y el favor de Dios, e incurrirá en su justa ira. El Nuevo Testamento apoya el concepto de un Dios iracundo que juzga el pecado. La historia del hombre rico y Lázaro ilustra el juicio de Dios y las graves consecuencias para los pecadores impenitentes. Juan 3:36 dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. El que cree en el Hijo no sufrirá la ira de Dios por su pecado, porque el Hijo tomó sobre sí la ira de Dios cuando murió en nuestro lugar en la cruz. Los que no creen en el Hijo, los que no lo reciben como Salvador, serán juzgados en el día de la ira. La Biblia advierte contra la ira humana en varios pasajes como Romanos 12:19, Efesios 4:26 y Colosenses 3:8 al 10. La razón es que solo Dios es capaz de exigir una venganza justa, porque su juicio es impecable y puro, mientras que la ira humana es pecaminosa y a menudo conduce a la influencia demoníaca. Como cristianos, debemos esforzarnos por reprimir nuestra ira y nuestra ira que entran en conflicto con nuestra nueva naturaleza,
que está en consonancia con la naturaleza de Cristo mismo. La ira de Dios es algo temeroso, temible y aterrador. Solo aquellos que han sido cubiertos por la sangre de Cristo derramada por nosotros en la cruz pueden tener la seguridad de que la ira de Dios nunca caerá sobre ellos. El desarrollo de tecnología que hace posibles las profecías de los últimos tiempos, como los chips, ha llevado a muchos a preguntarse cómo se conecta la tecnología moderna con las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. La Biblia describe un tiempo en el que se creará una imagen viviente que puede hablar y provocar la muerte de personas si no la adoran. Y se le da poder para dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia incluso aparezca para hablar y haga morir a los que no se postran y adoran la imagen de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. La profecía se puede explicar en el contexto de la tecnología moderna. La idea de una imagen viva que controle la vida de las personas es plausible. Con los avances en la inteligencia artificial y la tecnología holográfica, estos desarrollos podrían usarse para cumplir la profecía que impone el cumplimiento y la lealtad, como se describe en la Biblia. Otra profecía bien conocida es la marca de la bestia. Él obliga a todos los pequeños y a los grandes, a los ricos, a los pobres, a los libres y a los esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, significando lealtad a la bestia, y que nadie podrá comprar ni vender, excepto el que tenga la marca, ya sea el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 17. Este pasaje puede vincularse a la tecnología moderna, como los microchips o los sistemas de identificación digital. Hay debates y experimentos que involucran microchips implantables para almacenar información personal y realizar transacciones financieras. Las identificaciones digitales se están volviendo esenciales en algunas partes del mundo, y el concepto de una marca obligatoria o identificador digital para participar en el comercio se está volviendo cada vez más factible. Estas tecnologías se alinean con la advertencia bíblica sobre la marca de la bestia, enfatizando la necesidad de vigilancia y discernimiento entre los creyentes. La señal del anticristo ya está en marcha. Una actualización reciente del Foro Económico Mundial discutió un tema llamado la carrera por los chips de inteligencia artificial avanzados. En esta publicación compartieron un enlace que decía que en este momento la necesidad de chips avanzados para impulsar la IA está creciendo rápidamente. Debido a esto, muchas empresas de alta tecnología están mostrando nuevos modelos de chips de IA. Intel, Meta y Google presentaron sus últimos chips de IA. Nvidia también reveló su nuevo chip IA que promete velocidades súper rápidas. Nvidia es un fabricante líder de chips GPU que son esenciales para modelos de lenguajes grandes. Los chips son los componentes básicos de un nuevo tipo de economía, afirma un experto en inteligencia artificial. La publicación también menciona que muchos países, como Estados Unidos, las naciones de la Unión Europea y la India, están invirtiendo fuertemente en nuevas fábricas de semiconductores para producir las obleas necesarias para los chips avanzados. Sin embargo, se necesitarán varios años para que estas fábricas entren en funcionamiento. El mercado de la IA, en rápida evolución, presenta nuevas oportunidades, pero también desafíos potenciales, lo que lleva a algunos a especular sobre el cumplimiento de las profecías del libro del Apocalipsis, en particular con respecto a la marca de la bestia. La marca de la bestia aparece en el Apocalipsis. El Apocalipsis está lleno de lenguaje simbólico. Al utilizar estos símbolos, podemos comprender mejor cosas que pueden resultar difíciles de comprender. Es importante recordar que estos símbolos están destinados a ayudarnos a comprender, no a confundirnos. En Apocalipsis, los símbolos se pueden agrupar en 4. Algunos símbolos tienen significados claros. Por ejemplo, el dragón representa al diablo, el lago de fuego representa el infierno, y el gran trono blanco representa el tribunal del Señor. Algunos símbolos se explican dentro del contexto. Por ejemplo, las estrellas representan ángeles, los candeleros representan iglesias, y los sellos, trompetas y copas representan desastres. Los 7 sellos y las 7 trompetas han sido abiertos, y la serie final de desastres está a punto de ocurrir, la cual será la peor para el mundo. Los poderes malignos tendrán un control más estricto que nunca sobre la sociedad, aunque su dominio está a punto de romperse. 3 individuos forman una alianza impía para gobernar el mundo. Un ser angelical conocido como Satanás y 2 figuras humanas denominadas el Anticristo y el falso profeta.
Juntos imitan a la Santísima Trinidad en una imitación retorcida de Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Apocalipsis 13, 1 a 3 cita: Y el dragón estaba sobre la arena de la orilla del mar. Entonces vi una bestia que subía del mar, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 coronas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como si hubiera sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra quedó asombrada, y siguió a la bestia. Su ascenso al poder será tranquilo. Al principio nadie se dará cuenta, ni siquiera aquellos que están cerca de lo que está sucediendo. El texto dice que aunque la tribulación será terrible, nunca estará fuera del control de Dios porque Dios detiene a Satanás. Satanás se menciona por primera vez en estos problemas, y no se ha vuelto a hablar de él desde entonces. Las cartas a las 7 iglesias, los sellos y las trompetas han causado problemas en la tierra. Mientras Satanás ha estado en el cielo, las dos bestias aparecen en el capítulo 13. La primera es un líder político, un dictador mundial con poder total sobre todas las personas. Él es el anticristo, el hombre de pecado, que sigue solo sus propias reglas, afirma ser divino y exige adoración. La bestia es un humano que acepta la oferta de Satanás que Jesús rechazó, pero también es anticristo en otro sentido. Tiene poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es como otras bestias feroces, un leopardo, un oso y un león. ¿Es humano o divino? Parece provenir de un grupo de gobernantes políticos que están ganando la atención del mundo al recuperarse de una herida fatal, probablemente de un intento de asesinato. Su comportamiento arrogante y blasfemo se muestra durante 42 meses. Su posición está respaldada por la segunda bestia, un compañero religioso con poderes sobrenaturales que hace que la gente adore a la primera bestia. Sus milagros engañarán a las naciones mientras invoca fuego del cielo y hace hablar las imágenes del dictador. Parecerá un cordero, una oveja joven con solo 2 cuernos. Según Apocalipsis, capítulo 16, verso DPS y 19, verso 20, la marca de la bestia es un símbolo que muestra a quienes adoran a la bestia del mar. Apocalipsis, capítulo 16, verso 2, dice: Fue, pues, el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y una llaga pestilente y repugnante sobrevino a los hombres que tenían la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Apocalipsis nos muestra la estrategia económica de la primera bestia y de la segunda bestia. Apocalipsis, capítulo 13, versos 16 y 17. Hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, excepto el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Hace que todos obtengan una nota. Esta marca será dada a todo el pueblo bajo el gobierno de la bestia y su amigo. Necesitas esta marca para participar en la economía. Sin ella, no puedes comprar ni vender nada. Esto muestra que aún no estamos en ese periodo de tiempo, porque el versículo dice que esta marca será requerida. Para que esto ocurra deben suceder 3 cosas. En primer lugar, será necesario que exista una regla para poner estos chips en las personas. Además, todavía no hemos visto la abominación desoladora. Para que se puedan utilizar los chips, el anticristo también debe estar a cargo. Solo se permitirá el comercio a aquellos que tengan una marca específica en la mano o en la frente. La marca se otorgará únicamente a quienes participen en la idolatría imperial. El número 666 es el nombre codificado del dictador. Hasta que él llegue, todos los intentos de decodificarlo son especulaciones inútiles. Una cosa es que no alcanzará la perfección en todos los aspectos. La palabra charogma, en griego antiguo, se refiere a una marca. Algunos lo interpretan como una marca simbólica, mientras que otros creen que una marca física para comprar o vender podría resultar práctica. Existe tecnología que permite comprar y vender con una marca. Esta marca es vista como una imitación satánica de la marca de Dios sobre su pueblo, el número de su nombre. Este era un concepto común en el mundo antiguo. El anticristo es descrito como un hombre cuya apariencia era mayor que la de sus hermanos. Será extremadamente irresistible para las masas debido a su personalidad carismática, su capacidad para hablar y su excelente apariencia. El apóstol Juan amplía el relato de Daniel
sobre las actividades blasfemas del anticristo al afirmar que todos los vivos deberán adorarlo. Finalmente, en Apocalipsis 13:18 se hace referencia al anticristo como una bestia, lo cual es una descripción adecuada. Durante los últimos 3 años y medio de la tribulación, el anticristo personificará al mismo Satanás. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 dice: La venida del inicuo es según obra de Satanás. Con todo poder, señales y prodigios mentirosos, el anticristo pasará de ser un líder regional a un líder mundial, un tirano global despiadado y finalmente un dios. El número de la bestia es señalado en Apocalipsis capítulo 13, verso 18. Aquí está la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. El uso de números como símbolos es muy común. El libro de Apocalipsis tiene una gran cantidad de 7, entre ellos estrellas, candeleros, lámparas, sellos, trompetas y copas. En Apocalipsis 13 se describe una secuencia de eventos que condujeron al uso obligatorio de la marca de la bestia. Estos acontecimientos se desarrollan a continuación. 1. El ascenso del anticristo. 2. La curación del anticristo de una herida mortal. 3. Adoración abierta del dragón, Satanás y el anticristo por parte de la gente. 4. Milagros realizados por el falso profeta en nombre de la bestia, incluido llamar fuego del cielo. 5. La construcción de una imagen de la bestia por parte del falso profeta, haciéndola hablar. 6. La imagen de la bestia que ordena la muerte de quienes se niegan a adorarla. 7. Después de los acontecimientos anteriores, el falso profeta instruye a todos a recibir la marca de la bestia. No estamos allí. Sin embargo, no estamos seguros de la naturaleza exacta de la marca de la bestia. Es importante señalar que la marca de la bestia no está vigente actualmente. Dado que el anticristo no está abiertamente presente en el escenario mundial, no hay ninguna marca que tomar. Sin embargo, es concebible que la marca de la bestia sea un chip RFID implantado en la mano derecha o en la frente. Pero esto no hace que la tecnología en sí sea mala. Lo que está mal es el uso pecaminoso de una herramienta, no la herramienta en sí. Independientemente de cuál será la marca de la bestia, un chip RFID o algún otro medio de seguimiento y control, los cristianos debemos aprovechar el tiempo. Efesios, capítulo 5, versículo 15, para que andéis con prudencia, no como necios, sino como sabios. Tenemos mucho por qué alabar a Dios, mucho bien que hacer en el mundo y muchas personas a quienes alcanzar con el Evangelio. Tito, capítulo 2, verso 13 nos dice: esperando la bendita esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La gente pregunta: ¿estamos en el fin de los tiempos? La Biblia se refiere a los últimos días como un periodo que ha durado 2000 años desde que se cumplió la profecía en Pentecostés. Los cristianos siempre deben estar preparados para el regreso del Señor. La Biblia contiene 735 profecías sobre el futuro, en una cuarta parte de sus capítulos, lo que la convierte en un texto profético de principio a fin, aunque algunos libros se centran más en predicciones que otros. Según las Escrituras, 596 de 735 profecías ya se han cumplido, lo que equivale al 81%. Es muy probable que el 19% restante también se haga realidad, ya que la Biblia ha demostrado ser correcta en todas las predicciones que podrían haberse cumplido hasta ahora. Las profecías restantes se refieren principalmente al regreso de Jesús y los acontecimientos que seguirán. ¿Cuántas de estas predicciones deben hacerse realidad antes del regreso de Jesús? La respuesta es aproximadamente 20, y debemos observar cómo suceden estos eventos antes de que podamos anticipar el regreso del Señor. La prevalencia de las distracciones hoy en día, especialmente con la afluencia de la tecnología y los medios de comunicación, puede fácilmente desviar nuestra atención de los asuntos espirituales. Las distracciones están en todas partes, pero debemos esforzarnos por mantener nuestros ojos en Jesús. Esto implica no solo disciplina personal, sino también tomar decisiones conscientes sobre cómo empleamos nuestro tiempo y qué permitimos que nos influya. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de tan grande nube de testigos que por la fe han dado testimonio de la verdad de la absoluta fidelidad de Dios, despojándonos de todo peso innecesario y del pecado que tan fácil y astutamente nos enredan, corramos con paciencia y perseverancia activa la carrera que tenemos por delante, apartando la vista de todo lo que nos distraiga y fijando nuestra mirada en Jesús,
que es el autor y consumador de la fe, el primer estímulo de nuestra fe y quien lleva nuestra fe a la madurez. Hebreos 12, 1 y 2. Al deshacernos de las distracciones y los pecados que obstaculizan nuestro progreso espiritual, podemos correr nuestra carrera con resistencia y mantener nuestro enfoque firmemente en Jesús, quien fortalece y perfecciona nuestra fe. Perseverar en nuestra fe significa permanecer fuertes, incluso en tiempos difíciles. Ante las pruebas y tribulaciones, nuestra firmeza en la fe es crucial. Esta perseverancia fortalece el carácter y profundiza nuestra confianza en Dios. Enfrentaremos desafíos y pruebas, pero debemos recordar que Dios está con nosotros y nos ayudará a superarlos. Nuestra fe se prueba no para debilitarnos, sino para demostrar su autenticidad y fortalecer nuestra dependencia de Dios. Bienaventurado, feliz, espiritualmente próspero, favorecido por Dios es el hombre que se mantiene firme en la prueba y persevera en la tentación. Porque cuando haya pasado la prueba y haya sido aprobado, recibirá la corona de vencedor de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Santiago capítulo 1, versículo 12. Esta promesa nos anima a permanecer fieles bajo presión, sabiendo que soportar las pruebas con un corazón firme conduce a bendiciones espirituales y recompensas eternas. La Biblia también nos habla del cumplimiento de 2 testigos, una descripción de 2 personas que ayudarán a llevar a cabo la obra ordenada por Dios durante el tiempo de la tribulación se puede encontrar en Apocalipsis 11. Daré poder a mis 2 testigos y profetizarán 64 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a todos sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, de esta manera debe morir. En los primeros días de la iglesia, el profeta Juan estaba en la isla de Patmos. Al final de los días habrá 2 testigos que profetizarán en la ciudad de Jerusalén. Hay una sensación de que se acerca una catástrofe con la llegada de estas 2 poderosas figuras. Entre la 6ª y la 7ª trompeta, la atención se centra en los mensajeros humanos a través de quienes se transmiten las revelaciones divinas. La palabra clave en ambos capítulos es profecía. Apocalipsis 10:11. Entonces me dijeron: otra vez debes profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El versículo dice: mis 2 testigos. Esto presenta 2 personajes muy interesantes del Apocalipsis. La naturaleza de su ministerio es profética, como lo demuestra el hecho de que profetizarán, predicarán y mostrarán arrepentimiento como se ve por el uso de cilicio, y tienen un ministerio eficaz. De hecho, los 2 testigos sirvieron con poder tal que pudieron testificar durante 1260 días, a pesar del antagonismo del mundo. También leemos: y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Dios ha dado a los 2 testigos una protección especial. Al igual que Elías, todos los sustantivos utilizados para referirse a los 2 testigos en este pasaje son masculinos. En la gramática griega antigua, los 2 testigos son 2 hombres. Los 2 testigos del libro del Apocalipsis tendrán poderes milagrosos para acompañar su mensaje, y nadie podrá detenerlos en su obra. Los 2 testigos tendrán un poder milagroso, pero serán asesinados. Cuando concluya su testimonio, el mundo inicuo se regocijará y permitirá que los cuerpos de los profetas caídos yazcan en las calles. Sin embargo, se dijo algo extraño sobre los 2 testigos que no tenía sentido hasta ahora. Apocalipsis, capítulo 11, versículos 7 al 10. Y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los mataré. Y sus cadáveres yacerán en las calles de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los habitantes de la tierra se alegrarán, y se alegrarán sobre ellos, y se enviarán regalos unos a otros. Debido a que estos 2 profetas atormentaron a los que habitaban la tierra, es posible que la forma en que las personas en todo el mundo puedan ver y escuchar noticias e información sobre el encarcelamiento a través de varios canales de medios sea similar a lo que se describe en este pasaje. Con servicios de streaming y plataformas globales como Netflix y X, cualquier persona en el mundo puede sintonizar los principales eventos noticiosos. A medida que la tecnología continúa avanzando, es importante que consideremos cómo estos desarrollos pueden conectarse con las profecías bíblicas.
El progreso tecnológico a menudo se alinea con el desarrollo de eventos proféticos descritos en las Escrituras. Observamos acontecimientos actuales que podrían ser parte del cumplimiento de profecías escritas hace mucho tiempo. Si nos mantenemos informados y discernimos, podemos reconocer los signos de los tiempos y responder adecuadamente. Esta comprensión puede ayudarnos a permanecer alerta y preparados. Primera de Pedro 4:7. Pero el fin de todas las cosas está cerca. Mas vosotros, pues, sobrios y velad en oración. Ser consciente de los cambios tecnológicos y sociales en el contexto de la profecía bíblica nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada y fomenta una postura alerta y de oración. Al reconocer el cumplimiento de las profecías bíblicas, al reconocer cómo los eventos actuales y los avances tecnológicos se alinean con las profecías bíblicas, podemos ser más conscientes de los tiempos en los que vivimos. Este reconocimiento no solo nos prepara para lo que está por venir, sino que también fortalece nuestra fe al ver cómo se cumple la palabra de Dios. Jesús se lo dijo a sus discípulos en Mateo 24:33. Así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed con certeza que Él está cerca a la puerta. El significado profético de los acontecimientos contemporáneos nos permite vivir con la expectativa del inminente regreso de Cristo, animándonos a permanecer espiritualmente preparados y activos en nuestra fe. Para poder navegar los desafíos del fin de los tiempos, es importante mantener una mentalidad de reino. Esta mentalidad implica priorizar el reino de Dios y su justicia sobre las preocupaciones temporales del mundo. Significa centrarse en el reino de Dios y sus propósitos en lugar de quedar atrapado en las preocupaciones y distracciones de este mundo. Si mantenemos la vista fija en las metas celestiales, podemos evitar sentirnos abrumados por las ansiedades y presiones terrenales. Pon tu mente y mantente enfocado habitualmente en las cosas que están arriba de las celestiales, no en las cosas que están en la tierra, que solo tienen valor temporal, porque tú moriste a este mundo, y tu nueva vida real está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 3. Esta escritura nos llama a cambiar nuestro enfoque de las distracciones terrenales a las realidades eternas, cimentando nuestras vidas en la verdad de nuestra identidad en Cristo. Cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en el reino de Dios. Nuestros dones y llamamientos individuales contribuyen a la misión colectiva de la Iglesia, promoviendo los propósitos de Dios en la tierra. Necesitamos ser diligentes en el cumplimiento de nuestras asignaciones y usar nuestros dones para servir a los demás. Esto implica ser fieles mayordomos de los talentos y oportunidades que Dios nos ha confiado. Al reconocer y utilizar los dones que Dios nos ha dado, podemos servir eficazmente a los demás y promover el reino de Dios, cumpliendo nuestro propósito divino con excelencia y gracia. Mientras nos preparamos para el fin de los tiempos, es esencial permanecer enfocados en nuestra fe, comprender el significado profético de los avances tecnológicos y permanecer comprometidos con las asignaciones de nuestro reino. Al hacerlo, podemos navegar estos tiempos difíciles con confianza y esperanza, cimentados en la verdad de la palabra de Dios y fortalecidos por su Espíritu. La Biblia también habla de señales que mostrarán cuando el fin de los tiempos esté cerca. Algunas de estas señales incluyen una disminución de los valores morales y un aumento del egoísmo y la codicia. La tecnología ha traído consigo muchos avances maravillosos, especialmente en el campo de la medicina. También nos ha dado herramientas poderosas para difundir el Evangelio. Con solo hacer clic en un botón, podemos compartir fácilmente mensajes, sermones y testimonios bíblicos con personas de todo el mundo. A través de Internet, las redes sociales y varias aplicaciones, podemos compartir el mensaje de Jesús con personas de todo el mundo. Las plataformas en línea como YouTube, podcasts y aplicaciones cristianas brindan recursos accesibles para el crecimiento espiritual y la evangelización. Esto nos permite cumplir la gran comisión de maneras que nunca antes fueron posibles, permitiéndonos involucrarnos con diversas culturas e idiomas, rompiendo barreras que antes obstaculizaban la difusión del Evangelio. El Evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin de los tiempos. El alcance de la tecnología afirma el cumplimiento de esta profecía, permitiendo que el Evangelio penetre incluso en las zonas más remotas e inalcanzadas. Sin embargo, la tecnología también tiene sus desventajas, corrompe las mentes. Un impacto negativo de la tecnología es su potencial para corromper. La tecnología también ha llevado al desarrollo de armas devastadoras como las bombas nucleares.
La creación y el almacenamiento de dichas armas plantean importantes amenazas a la paz y la seguridad mundiales. Estas armas tienen el poder de causar destrucción masiva y pérdida de vidas. El papel de la Iglesia en esta tecnología para evitar distracciones e idolatría puede ser una herramienta poderosa para el bien, pero debemos tener cuidado de no permitir que se convierta en una distracción o un ídolo. Ser un atractivo de conectividad y entretenimiento constante puede fácilmente desviar nuestra atención de Dios. Deberíamos utilizar la tecnología para glorificar a Dios y no permitir que reemplace nuestra relación con Él. Establecer límites saludables en torno a nuestro uso de la tecnología puede ayudar a mantener una vida equilibrada que priorice el crecimiento espiritual. Hijitos, guardaos de los ídolos. Esta advertencia es especialmente relevante en una era tecnológica donde las distracciones digitales pueden convertirse sutilmente en ídolos. Es importante establecer límites y priorizar nuestro tiempo con Dios por encima de todo. Al hacerlo, nos aseguramos de que nuestra relación con Dios siga siendo nuestro enfoque principal, no eclipsada por las actividades tecnológicas. En un mundo que cambia constantemente, la verdad de la palabra de Dios sigue siendo la misma. Las Escrituras proporcionan una base sólida que resiste la prueba del tiempo y ofrecen una verdad inmutable en un mundo fluctuante. Debemos aferrarnos firmemente a las enseñanzas de la Biblia y no dejarnos llevar por las opiniones cambiantes de la sociedad. Esto requiere un compromiso de estudiar y aplicar la palabra de Dios diariamente, asegurándonos de que guíe nuestras decisiones y acciones. Al mantener un compromiso firme con la palabra de Dios, podemos afrontar los desafíos de la era tecnológica con integridad y fidelidad. La Iglesia tiene un papel importante que desempeñar en una era tecnológica. Al mantenernos firmes en la fe, aprovechar la tecnología para el Evangelio y centrarnos en Jesús, podemos influir en el mundo con la verdad de Dios y navegar por las complejidades de la vida moderna, sin dejar de ser fieles a nuestro llamado espiritual. Suscríbete para más contenido. Esto fue Spirit Dualidad.